¿Qué tal, gente bonita? Sean todos bienvenidos a una semana más de nuestra clase de teorías de la personalidad. Para esta semana vamos a terminar de revisar la teoría psicoanalítica freudiana y de antemano les comento que de manera voluntaria, de manera consciente, dejé estas dos partes separadas porque me parece importante que nos vayamos a entender un poquito del por qué Freud agrega la segunda tópica y sobre todo qué sucedía en la vida de Freud cuando esto estaba pasando, ¿vale? Cuando empezó a formular este tipo de situaciones. Eh, Tengo que hacer el comentario que esta segunda tópica y esta segunda parte de la teoría freudiana literalmente están enfocadas en terminar de cerrar una metodología científica, observacional acerca de los fenómenos psíquicos que Freud estaba experimentando. La semana pasada les recuerdo que la semana pasada estuvimos trabajando sobre ese Freud joven, ese Freud estudiante, en donde pues tenía relación con Charcot, tenía relación con Breuer, uno un neurólogo e hipnotista, Breuer un médico que se estaba ya dedicando específicamente a las cuestiones de la mente, a estos fenómenos psíquicos, y para cuando esto empieza a cambiar, cuando Freud empieza a robustecer su aparato metodológico, bueno, esta explicación de la metodología y sobre todo de su aparato psíquico, contextualmente ocurre algo profundamente importante que cambia un poco bueno, que cambia radicalmente el pensamiento freudiano, que no excluye sus ideas previas, pero que sí las aumenta y las complementa, ¿vale? Específicamente estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, que fue una de las guerras más catastróficas que la humanidad haya visto, hay un montón de fenómenos psíquicos y de síntomas, tanto neuróticos como histéricos, que empiezan a ocurrir posteriores, perdón, a la finalización de esta guerra mundial. Y evidentemente, necesita Freud robustecer, se da cuenta que esta explicación topográfica de la que hablaba, estas instancias o estas áreas de la mente o del aparato psíquico en donde él estaba pensando que todo ocurría, que era el inconsciente, consciente y preconsciente, no terminan de satisfacer lo que está él observando en su consultorio. Entonces, él empieza a desarrollar lo que nosotros conocemos ya como la segunda tópica, ¿vale? La segunda tópica la vamos a revisar a detalle y estaremos hablando de ella primordialmente como estas instancias, estas nuevas instancias, que es el yo, el ello y el super yo, pero también estaremos ahondando un poquito más acerca del principio del placer, acerca del principio de realidad. Todo esto que vamos a trabajar esta semana, les recuerdo que está fundamentado o que tiene por objetivo explicar cómo es que se desarrolla la personalidad de un individuo. Ajá, es decir, cómo es que un individuo llega a ser lo que es, ¿no? Entonces, a partir de estos conceptos, Freud alcanza a cerrar toda esta idea de cómo es que las personas llegamos a ser lo que somos, llegamos a comportarnos y tener la personalidad que tenemos. Uh-huh. Y pues bueno, creo que tenemos que iniciar de lleno con el modelo del aparato psíquico estructural, ¿vale? Aquí vemos en la imagen cómo es que ya está integrado estas tres estructuras de las cuales Freud empieza a hablar posterior a a esta Primera Guerra Mundial, perdón, y que está incluyendo de por sí al consciente, al preconsciente y al inconsciente. Esta parte es muy importante. La segunda tópica no es borrón y cuenta nueva de todo lo que Freud venía trabajando. Freud se da cuenta que necesita mayores elementos explicativos y entonces es cuando este modelo estructural aparece y es donde podemos percibir al ello, al yo y al superyo. Digamos que topográficamente, geográficamente, estructuralmente, la imagen es clara y podemos observar, por ejemplo, que el ello se encuentra 100% en el inconsciente
y el yo y el superyo están en la inconsciencia, preconciencia y conciencia. Es decir, estas estructuras nuevas que crea Freud no son análogas a las que ya se tenían, sino que son complementarias y ahorita los vamos a ir viendo por qué específicamente aparecen de esta manera, por qué no el superyo está 100% inconsciente, por qué el yo no es 100% consciente, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Eh, Obviamente, como les comentaba, no se opone, sino que no se opone a las primeras tres dimensiones, sino que las complementa. Ajá. Al final, bueno, vamos a iniciar con el ello, ¿vale? El ello es este reservorio o este espacio en donde toda la energía psíquica está acumulada, ¿vale? Está formado por pulsiones y deseos y está íntimamente ligado a lo biológico. Esto significa que estos deseos y estas pulsiones están íntimamente ligadas a nuestra condición biológica. Ajá. Ya no son meramente imaginaciones o construcciones mentales, sino que lo biológico tiene una situación preponderante. Ajá. Obviamente tiene una cualidad inconsciente 100%, es decir, lo que surge del ello no es en ningún momento consciente, es todas esas cuestiones reprimidas. Uh-huh. Y su presencia se reconoce de manera indirecta, ajá, así como el inconsciente también está regido por el proceso primario y aquí también tenemos la atemporalidad, también tenemos la coexistencia de contradicciones, también tenemos esta situación en donde no podemos identificar lo real y la fantasía, como decimos, está regido por el proceso primario. Algunas pulsiones del ello son estas pulsiones que necesitan ser satisfechas, que por lo general están fundamentadas en lo biológico. En específico, Freud habla de estas pulsiones como pulsiones sexuales, pulsiones que necesitan tener una satisfacción y que tratan de escaparse, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaremos hablando de situaciones como el enojo, ¿no? Igual y una pulsión es golpear a alguien y de manera indiscriminada saldrá a la luz, ¿no? Es decir, si yo tengo la pulsión de querer agredir al de enfrente, si no tuviéramos ninguna otra instancia del aparato psíquico, si solamente fuera ello, lo único que yo haría sería ir directo a satisfacer mi pulsión. Esto lo vamos a ver un poquito más en concreto y vas a ver mucho más sencillo entenderlo cuando estemos viendo casos patológicos, ¿vale? Y ahorita vamos a ver por qué. El yo esta instancia que se desarrolla durante los primeros años. Al yo, de hecho, es a lo que nosotros le llamamos ego también, y es esta parte reconocible de nosotros mismos. Ajá. Sobre todo, y aquí lo dice, es la parte ejecutiva de la personalidad. ¿Esto qué significa? Lo que ejecuta lo que para nosotros es nuestra persona, nuestra manera de ser. Ajá. Es decir, en el yo va a estar concentradas todas estas formas de llevar a cabo lo que nosotros consideramos como personalidad. Uh-huh. Tiene por función ser el receptor de estímulos tanto internos como externos, es decir, el yo es el que regula, ajá, esta interacción entre el ello y el superyo. Ahorita vamos a ver cómo lo regula, pero también es el primero que recibe estos estímulos. Puede ser del exterior, pero también puede ser el interior. Recordemos que también tenemos estímulos sensoriales y sentimentales, entonces hay momentos en donde ni siquiera hay un estímulo de afuera, pero nosotros estamos pensando y estamos sintiendo mil cosas y es el yo el que regula esta interacción entre estas otras dos instancias, ¿vale? Como aquí lo dice, el principal papel es conciliar las exigencias de las distintas estructuras de la realidad. Por ejemplo, si tenemos de un lado que el ello nos está exigiendo, no sé, golpear al de enfrente, y el super yo, que ahorita vamos a revisar, que es la parte más moral, la parte más social, la parte que más nos restringe y la parte que más nos limita, está exigiendo que no lo hagamos, el yo quizás le miente la madre o le diga una grosería, ¿no? No saca de la misma manera
su necesidad, esta pulsión no es satisfecha de la manera en la que el ello lo necesita, pero sí es satisfecha a través de esta regulación entre lo que no debo de hacer y lo que deseo hacer. Este yo es el que rige o que está regido por el principio de realidad y el proceso secundario. Ya veremos qué es el principio de realidad, pero al final de cuentas, nuevamente es completamente lo contrario al principio, al proceso primario y al principio del placer, ¿no? Que es este principio que nos lleva a solamente desear y a cumplir satisfactoriamente nuestros deseos sin que haya dolor. Y el principio de realidad y el proceso secundario nos dicen, o sea, sí hay contradicciones, sí hay temporalidad, sabemos que hay una adentro y que hay una afuera, sabemos qué es un sueño y qué es la realidad, y también tenemos conciencia de todo ello, ¿no? Entonces, este yo es el que regula estas interacciones entre el ello, que vimos que es 100% pulsional, y el super yo. Este super yo es una instancia que se desarrolla y que se incorpora gracias a las normas, a los valores y a los ideales que nos inculcan tanto nuestros padres como la sociedad, ¿no? Ya saben, los clásicos manazos de deja ahí, el que tu mamá de chiquito te esté diciendo, no hagas esto, no brinques, no rompas, no hagas, etcétera, etcétera. Todas estas ideas, creencias y estructuras sociales, valores sociales, lo formamos hasta los 5 años. Y todas este conjunto de ideas, todo este conjunto de normas y de valores, construyen lo que nosotros conocemos como el superior. Digamos que es el policía de la mente. Ajá. Tal como lo menciona aquí en la diapositiva, su función es la conciencia moral y la autoobservación, ¿no? A este super yo es lo que genera los sentimientos de culpa, ¿no? Digamos que tenemos una idea, ¿no? Que lo llamaremos como introyección. Nosotros tenemos un introyecto de que no debo de lastimar a las personas. Ese es el introyecto que a mí me enseñó mi mamá, la sociedad, las normas y los valores. Lo estoy poniendo en un ejemplo bastante burdo, pero más o menos así funciona. Eh, esta idea de no lastimar a los demás es el introyecto, es decir, es lo que yo me compré, es la creencia que yo asumí y que forma parte de este super yo. Ajá. Esta idea me dice que no puedo lastimar a alguien y entonces alguien me asalta o alguien me quiere hacer daño y entonces yo, por tener esa idea, no meto las manos. Eso no generaría culpa, pero me dañaría. Ahora, en el caso en el que yo sí me defienda y lastime al otro, puede que sienta culpa porque estoy lastimando a otra persona, ¿no? Ese introyecto, esa creencia viene y surge de ese super yo. Ahora, lo que hablamos o lo que les comentaba hace ratito de que estas estructuras están dentro de las dimensiones, se refiere a que, por ejemplo, el ello es, como lo vemos en la imagen, 100% inconsciente, ¿no? 100% inconsciente. Esos pulsiones, esos deseos están siempre reprimidos y siempre están buscando salir a satisfacerse a través de las pulsiones. El super yo tiene una parte, digamos que más asomada, pero también tiene una parte inconsciente, una parte que está escondida, una parte que está reprimida, ¿no? Hay situaciones y hay normas que nosotros probablemente ni siquiera tenemos aquí presentes, pero que sí forman parte de nuestras prohibiciones y de nuestros valores. De igual manera, el yo como es es este ente regulador entre estas dos instancias, entre el ello y el yo. Digamos que el ello y el yo todo el tiempo están peleando por ver si se cumplen las necesidades o el super yo las reprime completamente. El yo está en ese estire y afloje de estas pulsiones, tiene también su parte inconsciente. Ajá, tiene también su parte filtrada. De hecho, el yo está mucho más en la preconciencia, es decir, en donde yo filtro para poder expresar y satisfacer necesidades, ¿no? Esto es bastante interesante porque esto nos da una nueva perspectiva completamente distinta. Aquí ya tenemos la parte social, la parte en donde es una estructura más grande a nosotros la que nos está dictaminando cómo comportarnos. Eso es muy, muy importante.
Esto es una cuestión importantísima que debemos de tomar en cuenta. En el tiempo en el que describe el primer modelo topográfico del que hablamos, del consciente, inconsciente y preconsciente, se va describiendo también en paralelo las teorías de las pulsiones, que hablamos del principio del placer y del principio del displacer. Y gracias a la Primera Guerra Mundial, cambia al segundo modelo estructural, ¿no? Y en paralelo plantea las pulsiones de vida y de muerte. Ajá. Es decir, todo esto se está desarrollando conforme Freud está observando a sus pacientes. Esto es sumamente importante, ¿no? Ahora, quiero recordarles que Freud era un neurólogo y este aparato psíquico tiene su base funcional en el cerebro, ajá, y es el sostén del ser humano, ¿no? Del cuerpo humano. Por ejemplo, el ello, que es la manera, es la función más primitiva, está instalado en el tálamo, pero el superyo, por ejemplo, que es la parte moral, que nos reprime, que nos hace ser, vaya, que tengamos esta disposición a frenar nuestros impulsos, está localizada literalmente en el óvulo prefrontal, ¿vale? Para que se vayan dando una idea de que esto no solamente tiene que ver con una cuestión imaginativa, sino también está fundamentado en la cuestión biológica. Uh-huh. Vamos a ver lo que significa el principio del placer y el principio de realidad. Estos principios, según Freud, son lo que rigen todo funcionamiento mental. Ajá, es decir, nosotros tenemos esos dos objetivos, tanto el principio del placer como el principio de realidad, ¿vale? Y les pongo aquí algunas características del principio del placer y del principio de realidad. Por ejemplo, en el placer es esta actividad psíquica que tiene por finalidad cumplir deseos. Nada más. Y deseos placenteros, además, ¿no? Cosas que nos hagan sentir bien. Esto que evidentemente estamos hablando de que el displacer está ligado con el aumento de las cantidades de excitación, ¿no? Es decir, entre más incómodo me siento yo, porque estoy sintiendo displacer, más me estoy excitando, más tengo la necesidad de dejar de sentir este displacer, ¿no? Ahora, cuando el placer es satisfecho, se calman estas excitaciones. Piensen en su hambre, ¿no? Piensen en que les da hambre. Estoy seguro que al menos estadísticamente, más bien por estadística, alguno de ustedes, cuando le da hambre, comienza como en este proceso de, me está dando hambre, me estoy enojando, estoy perdiendo los estribos, estoy a 2 segundos de golpear a alguien, ¿no? Es esta excitación que genera esta hambre lo que produce que nosotros nos movamos. Cuando terminamos nuestros alimentos y ya no tenemos hambre, se acaba la excitación, es decir, ya no tenemos por qué actuar, ya no tenemos por qué continuar buscando comida, porque ya se acabó esa necesidad, esa pulsión. Funciona exactamente igual para cualquier otra pulsión, ¿eh? Sexual, no sé, afectiva, etcétera, etcétera. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, no sé, estamos esperando el resultado de alguna situación, de alguna prueba, estamos excitados porque nuestra pulsión de saber qué fregados va a pasar, nuestra pulsión que está buscando la certeza, pues no se ha cumplido en el momento en el que nosotros tenemos ya una idea mucho más clara de lo que sucedió, entonces se acaba la excitación. ¿Va? Ahora, el principio de realidad es ese principio que nos permite identificar lo que es real y lo que no es real, ¿vale? Como nos dice aquí, la búsqueda de la satisfacción ya no se efectúa por los caminos más cortos, sino que a través de rodeos, a través de deformaciones, puede aplazar esta satisfacción y su resultado en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior, ¿no? O sea, hay ocasiones en donde no podemos, evidentemente, satisfacer nuestras necesidades nada más porque sí, ¿no? De manera directa. Digamos que el ello solicita la pulsión que surge del ello, es una pulsión de, nuevamente, regreso a golpear gente, ¿no? Pero el principio de realidad me dice, oye, ¿sabes qué? Es que pues, no puedes ir golpeando a la gente porque gracias al super yo me doy cuenta que eso no está chido, que eso no está bien, que eso es incorrecto. Entonces, le da rodeos, lo deforma, lo aplaza y quizás podemos llegar a convenios.
que son mucho más eficientes, mucho más efectivos. Ajá. Por ejemplo, esto yo les comentaba que iba a ser mucho más fácil cuando hablábamos de patologías. La semana pasada estábamos viendo sobre los casos que sus compañeras trajeron a clase. Y, por ejemplo, hablemos de una persona esquizofrénica que habla solita, ¿no? Ese síntoma, ajá, que es el hablar solo, el comunicar ideas, ajá, digamos que es una pulsión del ello. Y él o ella podría estar identificando que pues puedo nada más imaginarlo y hablar conmigo mismo y ya con eso sería suficiente, ¿no? Pero el principio del placer lo que me exige es comunicarlo directamente. Entonces, como no está funcionando el principio de realidad, entonces me voy directamente al principio del placer 100% inconsciente y 100% del ello y satisface mis necesidades hablando solo. ¿Por qué esto es patológico? Porque no nos permite adaptarnos a lo social, no nos permite adaptarnos a este principio de realidad. El principio de realidad nos permite adaptarnos a la sociedad. Recordemos que una de las partes fundamentales de la teoría psicoanalítica es que nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos. Vamos a ver ahora los conceptos de identificación, que es un concepto bastante importante, del yo ideal y del ideal del yo, que no son iguales, que suenan muy similares, pero que no son iguales, ¿vale? Acá la identificación, Freud habla, más bien, cuando Freud habla de identificación, nos está haciendo alusión a que nosotros tenemos la capacidad de adquirir ciertos rasgos, ciertas características, ciertos comportamientos de un objeto, persona o institución que nos ayuda a construir nuestro yo. Ajá. Como lo dice, en la identificación, el yo copia a otra persona un rasgo o una situación. Ajá, es decir, por ejemplo, aquí de hecho puse a la familia precisamente por eso, porque nosotros muchas veces nos identificamos con ciertos comportamientos, con ciertas situaciones, con ciertas maneras de ser de nuestros padres. Esto se da porque a la hora de estarnos relacionando, ajá, literalmente, y nos identificamos con alguien más y eso nos parece correcto y entonces esa identificación, tal como lo dice aquí, forma y constituye nuestra personalidad. ¿Vale? Es sumamente importante entender que las identificaciones no necesariamente estamos hablando solo de conductas o solamente estamos hablando de personas. Puede ser que también nos identifiquemos con alguna situación, puede ser que también nos identifiquemos con algún rasgo o con algún objeto, y ahorita vamos a ver qué son los objetos, pero nos estamos identificando, es decir, estamos extrayendo características de eso y las estamos integrando, las estamos introyectando como nuestras. Ajá. Ahora, esa introyección, ajá, refiere a una construcción de la personalidad. Recordemos que el yo es lo que fundamenta o lo que ejecuta la personalidad. Entonces, para que nosotros podamos entender quién soy yo, necesito imaginar quién soy yo y además me necesito identificar con alguien más, con algo que yo considere como correcto. Y es ahí donde vienen estos dos conceptos. El concepto del ideal del yo es una introyección. Esto significa que va hacia adentro. Ajá, que yo lo introyecto, que yo me lo compro e internamente lo hago mío. Y constituye un modelo al que el sujeto intenta adecuarse. Ajá, es decir, ese ideal del yo es algo que en mi cabeza debería de ser y que yo intento adecuarme a ese y debería de ser, ¿no? Por ejemplo, el ideal del yo como padre. Es decir, lo que se supone, lo que yo introyecté, las creencias que yo me compré y que internamente las guardo para mí, y como esas ideas corresponden al rol de padre, el ideal del yo como padre tendrá ciertas características que yo sé. Ahora, la diferencia con el yo ideal, que es una fuente de proyección, es decir, lo que va hacia afuera, lo que yo proyecto. Ajá, y es el punto en donde yo deseo estar. Es decir, yo tengo una idea de cómo ser un buen padre y lo que yo proyecto hacia afuera es lo que se supone que yo estoy demostrando para hacer eso, ese buen padre, ¿no? Por eso es el ideal del yo. Uno, el ideal del yo es introyectado
y el yo ideal es proyectado hacia afuera. ¿Vale? Acá les puse un héroe para que les sea un poquito más fácil entender esta situación de lo que podemos entender como héroe, etcétera, etcétera, porque ser un héroe también es un ideal del yo, ¿vale? Ahora, tenemos que entender que los traumas, ajá, forman parte de nuestra construcción, de la construcción de la personalidad. Ajá. El trauma es un evento universal, pero que a nivel singular nosotros introyectamos particularmente desde nuestra subjetividad. Uh-huh. Una misma experiencia puede ser vivida distinta, de manera distinta para cada uno de nosotros. Y eso ustedes lo pueden ver de manera regular. Uh-huh. eh, la condición para que algo sea traumático es que en el momento en el que se vio no pueda ser simbolizado, es decir, que no lo entiendas, no puedas ponerlo en palabras. Ajá. En el momento en el que sucede, no te alcanza para ponerlo en palabras, para ponerle símbolos y poder decir que esto me está sucediendo. Entonces, se vuelve traumático porque como no tengo posibilidad de procesarlo, el inconsciente y el ello lo reprimen. Es algo completamente desagradable, completamente que no está para cumplir ese deseo del placer, ¿va? Y está evidentemente siempre vinculado a otro y a los efectos de ese otro, ¿no? O sea, del ambiente. Lo de afuera siempre me trauma. Uh-huh. Evidentemente se llama trauma solamente porque no podemos simbolizarlo, no podemos nombrarlo. Uh-huh. Ahora, esta parte es sumamente importante porque las funciones del yo, es decir, la manera o el porqué del yo, o el para qué del yo más bien, estas funciones características del yo, más adelante a ustedes les van a servir para poder entender qué onda con las pruebas proyectivas. Uh-huh. Todas las pruebas proyectivas ustedes van a poder, ya más adelante, cuando estén viendo psicometría, van a poder ver que se tratan de literalmente proyecciones mentales sobre papel. Uh-huh. Estas proyecciones mentales están fundamentadas en esta teoría de las funciones del yo y en esta teoría psicodinámica. Uh-huh. Como les decía hace ratito, el yo es el polo ejecutivo o la parte ejecutiva de la personalidad. Esto quiere decir que es la situación que pone en práctica nuestra personalidad. Uh-huh. Organiza coherentemente todos los procesos mentales, todo lo que sucede, todos estos procesos mentales que nosotros llevamos en el día a día, desde percibir, pensar, inteligir, recordar, memorizar, todo eso, el yo lo acomoda y lo hace en una cosa coherente, ¿no? Que además nos ayuda a enfrentar el mundo. Uh-huh. eh, Aquí es donde nosotros nos adaptamos al mundo, el yo nos permite adaptarnos al mundo, ajá, tanto al interno como al externo. Y esto es bien importante, permite conservar las características de unidad, de continuidad y de identidad que caracterizan a todas las personalidades, ¿no? A toda la personalidad. Si se dan cuenta, por ejemplo, en un esquizofrénico, en un paranoico, en un psicótico, en una persona con estos síntomas o con síntomas mentales, no tienen ni unidad, no tienen continuidad, a veces no tienen identidad, no están identificados con algo, o la identificación que tiene es muy extraña o muy patológica. Por ejemplo, pensemos en los esquizofrénicos, que son las personas que están como todo el tiempo en su mundo, todo el tiempo en ese mundo imaginario, que probablemente sufrieron un trauma o según la teoría psicoanalítica sufrieron un trauma muy profundo que no pudieron simbolizar y entonces para para poder soportar ese trauma, entonces rompen su personalidad y se escapan de la realidad. Adiós al principio de la realidad y solamente es principio el placer, ¿no? Esto no significa que los esquizofrénicos la pasen bien todo el tiempo. No, lo que significa es que sus necesidades, sus pulsiones están siendo satisfechas sin que pasen por un principio de realidad y entonces son personas que se están tocando los genitales todo el tiempo o que se acercan mucho, que están hablando, que te provocan incomodidad, ¿no? Te provocan esta sensación como de repele. Todo eso, por ejemplo, como su yo no está pudiendo regular esas necesidades del ello y del super yo, entonces se rompe la personalidad y es donde ya no encontramos unidad, donde ya no encontramos continuidad, donde ya no encontramos identidad.
No sé si me estoy explicando, pero esta parte es sumamente importante y por demás interesante. Ahora, el yo y la relación con la realidad que implica acomodarse en un rol, ¿no? Un rol de vida, un rol social, acorde evidentemente a las características de esa misma sociedad, ¿no? Este yo y la relación con la realidad comprenden tres aspectos importantes, ¿no? Recuerden, el yo es esta forma adaptativa, esta forma ejecutiva de nuestra personalidad. Entonces el yo es lo que hace que nosotros nos adaptemos al mundo, literalmente al mundo social, al mundo interno, al mundo externo, etcétera, ¿vale? Estos tres aspectos son la adaptación a la realidad, la prueba de realidad y la relación con los objetos. La adaptación con la realidad supone un adecuado desempeño en el mundo externo. Es decir, que nosotros nos podemos cumplir el rol en el cual jugamos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Abarca desde las relaciones familiares, laborales, escolares, acorde a las características de la personalidad, ¿no? Cada quien es diferente, pero todos nosotros, por ejemplo, podemos venir a la escuela sin ningún problema, ¿no? Tenemos esa capacidad, nuestro yo nos lo permite. Por más que tengamos problemas, por más que tengamos piensos raros, por más que tengamos ideas, por más cualquier cosa, nuestro yo se está adaptando a la realidad. Gracias a todos los funcionamientos que hemos visto previamente. Ahora, la prueba de realidad incluye esta capacidad, ¿no? El yo tiene la capacidad de diferenciar lo que es real y lo que es fantasía, ¿no? Evidentemente también tiene la capacidad de controlar estos impulsos fantásticos, ¿no? Porque hay veces que estos impulsos o estas exigencias se manifiestan de manera repentina y entonces si el yo no existiera, aparecerían, ¿no? Nosotros no tendríamos personalidad, sino que nosotros actuaríamos de una manera bien extraña conforme nuestro ello dictara. Pero el yo, a través de esta regulación, permite que tengamos distintas maneras de satisfacer estas pulsiones, ¿vale? Esta es la prueba de realidad y para eso nos sirve, para eso le sirve al yo. Ahora, vamos con la relación con los objetos. La relación con los objetos es una cuestión muy maravillosa y muy especial porque primero necesitamos conocer qué fregados son los objetos, ¿no? Los objetos en la teoría psicoanalítica son estos elementos, personas o situaciones con las que nosotros nos vinculamos. Recuerdan que la semana pasada yo les decía que había una fuerza, o que según el psicoanálisis hay una fuerza pulsional que se desborda sobre lo otro, sobre lo de afuera, y que nos permite identificarnos, que nos permite hacer catexias, hacer estos enlaces emocionales, o estos enlaces psíquicos. Bueno, la cosa a la cual tú estás ligada se llama objeto. Un objeto puede ser un lugar conmemorativo, un objeto puede ser un olor, pero también puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu novio, tu novia, tu pareja, etcétera. Los objetos son tan diversos como nosotros deseemos. Por eso dice que los objetos pueden ser individuos, instituciones, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, es la función del yo, ajá, esta relación con los objetos, la estabilidad que tengamos con estos mismos objetos y qué tanto podamos adaptarnos y madurar estas relaciones con los objetos para nuestro beneficio. Obviamente, tenemos que cumplir cierta parte de ello, tenemos que cumplir nuestras necesidades pulsionales, pero también tenemos que cumplir con las exigencias del medio, con las exigencias del superyo. Entonces, esta relación que tengo yo con mis objetos va a estar mediada y es por el yo, ¿no? Es la función del yo mediar estas relaciones, ¿no? Evidentemente tendremos mucha mejor relación con algunos objetos que con otros. Y precisamente por esta regulación que el yo en ocasiones no alcanza a distinguir o a tener un equilibrio pleno o muy adecuado, es por eso que aparece la neurosis. ¿No? A veces piénsenlo ustedes con sus relaciones familiares o de pareja. En ocasiones
cuando estas relaciones no son estables, cuando la madurez que tenemos en esa relación no es tan adecuada, cuando quizás está transgrediendo nuestras creencias del super yo, o cuando no nos permite satisfacer nuestras necesidades del ello. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo general, no significa que esto suceda de manera regular, pero por ejemplo, en ocasiones hay parejas que nos reprimen o que nos están limitando en ciertas cosas. Por ejemplo, cámbiate de ropa, no vayas con esos amigos, elimina estos cuates de Facebook, etcétera, etcétera. Esa es una represión de una pulsión. Yo deseo tener contacto con la gente, yo deseo vestirme de esta manera, yo deseo algo. Y cuando es reprimida por lo de afuera, entonces empieza a haber esta discrepancia entre el ello y el super yo en nosotros y en la relación con el objeto. Y entonces es ahí donde empieza la neurosis, donde empiezan los problemas psíquicos. Váyanse dando cuenta cómo es mucho más fácil a entender esta teoría desde lo patológico, ¿va? Como yo les decía, el yo tiene distintas funciones, ¿no? Distintas maneras. Una de ellas es el pensamiento, ¿no? Este pensamiento es lo que nos permite organizarnos coherentemente y que no haya una contradicción, ¿va? Eh, Ahora, el yo puede ser capaz de regresar temporalmente y selectivamente al proceso primario. Esta es una de las funciones del yo más interesantes, que se llama regresión al servicio del yo. Ajá. Esta regresión al servicio del yo es regresar a una instancia más inmadura o menos madura, para poder satisfacer ciertas necesidades del ello, ¿no? Encontrar esa regulación. Piensen, por ejemplo, ¿no? Piensen en que tengo muchas ganas o tengo mucho conflicto con mi pareja. Y entonces no tengo la capacidad, porque como tengo que ser una persona madura, una persona consciente, una persona recta en todo momento, no me permite hacer una infantilidad, una niñería. Y entonces, igual y mi regresión al servicio del yo me permite crear un chiste, ¿no? Y ya con ese chiste puedo liberar un poquito esos impulsos del ello. Ajá. Puedo crear una historia fantástica en donde refleje mi situación personal y ya no estoy siendo yo el que está reflejando esto, sino mi proyección. Pero es esta función regresiva al servicio del yo lo que me permite crear un cuento, ¿no? Y se llama regresiva porque, por ejemplo, ya los adultos, ojo, estamos hablando de la percepción psicoanalítica de un Freud de 1920, ¿no? Entonces, ¿cómo un adulto va a hacer cuentos? ¿No? ¿Cómo un adulto va a hacer infantilidades? Por eso hablaban del yo, de la regresión al servicio del yo, porque es regresar un poco en nuestras etapas del desarrollo de maduración mental para poder liberar ciertas pulsiones que son necesarias. Ahora, también el yo se defiende, tiene ciertas funciones defensivas. Esto se desarrolló mucho más ampliamente y lo desarrolló mucho más ampliamente la hija de Freud, Sara Freud. Sara o Sofía, no recuerdo cuál es el nombre, pero la hija de Freud fue quien desarrolló explícitamente los mecanismos de defensa. Esos los revisamos la semana pasada, pero nada más los puntualizamos. Quiero comentarles que para Freud no existían los mecanismos de defensa propiamente dichos, enlistados, pero sí tenía ciertas ideas de que el yo tenía ciertos mecanismos que lo ayudaban a defenderse. Él inició con esta teoría y su hija fue la que la desarrolló y que los puntualizó, ¿va? Ahora, estos mecanismos defensivos del yo nos ayudan a defendernos de estímulos externos de ciertas maneras. Ahorita vamos a ver que estas maneras tienen distintas variantes. Por ejemplo, una de ellas es la negación, el decir, yo no quiero, esto no está pasando. Esa manera es una manera 100% defensiva del yo de negar una situación en concreto. Y de hecho es la primera reacción lógica cuando alguien pierde, cuando alguien pierde algo o alguien, ¿no? No sé si lo han escuchado, que son como los procesos o las etapas del duelo. La negación es la primera. Esto no está sucediendo. ¿Perdiste la chamba? No es cierto, yo no perdí nada. Yo no perdí mi trabajo, ¿no? La negación es un mecanismo defensivo del yo.
Ya vimos la otra. La regresión al servicio del yo también es un mecanismo defensivo en donde no tengo la capacidad de expulsar mis pulsiones eyoicas, ¿no? O mis pulsiones más inconscientes, y entonces regreso, ¿no? Me vuelvo más infantil por un ratito, por un momento, para poder expulsar satisfactoriamente esas pulsiones. Veremos que hay algunas otras, como está la sublimación, que es la mejor, pero también veremos otras, ya vimos la negación, también está la proyección, las iremos revisando. No me interesa mucho que las entiendan a profundidad ahora, pero sí que vayan viendo que el yo tiene ciertos mecanismos defensivos propios de sí mismo, ¿va? El yo también tiene ciertas maneras autónomas y de hecho con esto vamos a cerrar el día de hoy, ¿no? La autonomía del yo, que son las denominadas funciones psíquicas, constituyen el conjunto de estos fenómenos mentales que se desarrollan en el campo de la conciencia. Son cosas que, como bien lo dice el nombre, son autónomas, que son hechas nada más porque sí. Vamos a ver estas funciones que son de dos tipos, las funciones intelectuales y las funciones afectivas. En este caso, las funciones intelectuales son funciones del pensamiento, la atención, la senso-percepción, la imaginación, el lenguaje. Todas estas cuestiones son autónomas del yo. No necesitamos hacer nada para que el yo las ponga en servicio, las ponga a disposición. Evidentemente, todo esto depende del contexto cultural, pero todos tenemos atención, todos ponemos atención, todos tenemos senso-percepción, percibimos con nuestros sentidos, imaginamos, hablamos, recordamos, pensamos, tenemos la capacidad de juzgar, nos orientamos, etcétera, etcétera. Y en la parte afectiva, estamos hablando de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestras pasiones, de eso que nos mueve, que nos motiva. Pero estamos hablando también de una cuestión que nosotros no regulamos de manera consciente. Esto 100% es autónomo y el yo se encarga también, tiene estas funciones también, ¿no? El yo, nuestra personalidad, nuestra forma de ser es lo que expresa estas maneras o estas funciones tanto intelectuales como afectivas. Redondeando y cerrando con todo lo que acabamos de decir, es importante recordarles que las dos tópicas freudianas no son independientes, al contrario, son interdependientes y que juegan un papel fundamental en la construcción de la personalidad. Uh-huh. Las tres instancias, digamos que importantes a la hora de hablar de personalidad son el yo, el ello y el superyo, que son estas instancias que están peleando en constancia, una por un lado hablando de nuestros deseos o pulsiones más inconscientes, la otra hablando de los valores y normas sociales con los cuales estamos regidos, y en el medio ese yo que es el estire y el afloje, que además tiene ciertas funciones que nos permiten defendernos y que nos permiten madurar, que nos permiten integrar tanto nuestros deseos por un lado como las exigencias que tenemos en el medio, ¿vale? Para esta semana les voy a pedir que realicen un ensayo en el que expliquen todo esto que revisamos durante las últimas 2 semanas, que es la teoría psicoanalítica freudiana, y para ello yo les dejé un documento en el archivo de referencia. Vayan y descarguen el archivo de referencia, por favor, se lo leen y con base en ello van a poder realizar una conceptualización personal, ¿no? 100% personal, 100% construida por ustedes sobre lo que significa el psicoanálisis freudiano. ¿Qué es el psicoanálisis freudiano? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo lo estudiamos y cómo se construye la personalidad a través de él? El archivo de referencia que les envié les va a poder ayudar porque es el estudio de un caso en particular que además está visto desde la perspectiva de la primera y de la segunda tópica. Creo que les va a ser bastante, bastante útil. De igual manera, en el entregable de esta semana ya les subí las instrucciones de lo que espero de su ensayo y también les compartí un tutorial que les va a servir muchísimo en caso de que no tengan idea de cómo subir la liga para compartirla, para compartir su documento de Google, ¿vale? Vayan a revisar todos esos materiales,
traigan como siempre sus dudas a la clase y pues cualquier situación, yo siempre estoy súper al pendiente en WhatsApp, ¿vale? Les mando un abrazo, espero que estén súper, súper bien y nos vemos el sabadín para nuestras sesiones. Cuídense mucho, protéjanse, sean muy felices. Nos vemos muy pronto. Bye.